Antes de empezar la historia, no olvides dejar tu me gusta y contar en los comentarios desde dónde nos ves. El rancho McGraw se extendía a varias millas de Silver Creek, rodeado por tierras abiertas que parecían iguales en todas direcciones. Pasto seco, cercas rotas y un viento terco que jamás descansaba. La casa, vieja pero firme, había sido construida por el padre de Wyatt McGraw, cuando aquel territorio aún olía a promesa. El porche estaba vencido, las contraventanas torcidas, y el único signo de vida era la delgada columna de humo que salía de la chimenea. Wyatt, de 45 años, había vivido allí solo por casi 2 décadas. No le quedaba familia. Su esposa, Nora McGraw, murió al dar a luz, y el pequeño Samuel se fue con ella. Desde entonces, Wyatt había llenado sus días con lo que no hacía preguntas: postes, ganado, el ritmo monótono de las tareas. Rara vez bajaba al pueblo, solo cuando necesitaba provisiones. La gente lo conocía como un hombre de silencios, y por eso lo dejaban en paz. No le molestaba. La distancia era segura. Mantenía al mundo lejos de lo poco que aún conservaba. Esa tarde, el cielo era del color de la ceniza, y la lluvia había convertido el camino de tierra en un riachuelo lento. Dentro de la casa, Wyatt limpiaba su rifle a la luz de una lámpara. Cada movimiento era preciso, metódico, como si con eso llenara los huecos del tiempo. No lo hacía por paciencia, sino porque no tenía otra cosa con qué ocupar las horas. Pensó en terminar el café del fogón y dejar que el fuego muriera temprano. La lluvia golpeando el cristal hacía que el mundo pareciera más pequeño, más callado. Entonces escuchó un sonido. Un golpe leve, real. Se detuvo. Nadie llegaba tan lejos sin un buen motivo. Wyatt dejó el rifle sobre la mesa, el seguro puesto, y caminó hacia la ventana. Al levantar la cortina, vio a una mujer empapada hasta los huesos, el cabello pegado al rostro, sosteniendo las riendas de una yegua coja que temblaba detrás de ella. Llevaba un abrigo de ciudad, de esos pensados para las calles, no para los caminos de barro. Su cuerpo hablaba de cansancio. Su mano, apoyada en la alforja, delataba miedo. Wyatt vaciló. Su primer instinto fue esperar, dejar que golpeara otra vez y se marchara. Los forasteros traían líos, deudas, historias, preguntas que él no quería responder. Pero al verla bajar la cabeza bajo la lluvia, algo se movió dentro de él. Ella temblaba. No tenía linterna ni compañía. No era una ladrona ni una viajera que buscara café. Estaba desesperada. Wyatt sintió esa vieja tensión entre la prudencia y la conciencia. El deseo de permanecer invisible contra la necesidad de hacer lo correcto. Finalmente, giró el pestillo. La puerta se abrió con un quejido. La mujer se sobresaltó un instante. Luego se irguió. «Por favor», dijo con la voz quebrada por el frío. «Mi yegua se ha lastimado. Solo necesito refugio por esta noche». Wyatt la observó con calma. Parecía tener unos 30 años, aunque el agotamiento la hacía lucir mayor. Sus ojos grises no rogaban, pero contenían ese pánico silencioso de quien se está quedando sin opciones. «Pase», dijo él, apartándose un poco. Su voz sonó áspera, como si hacía años no hablase con nadie. Ella cruzó el umbral con cuidado, goteando agua sobre el suelo de madera. El olor a tierra mojada llenó la habitación. Wyatt cerró la puerta tras ella y señaló la silla junto al fogón. «Siéntese. Se va a enfermar si sigue ahí parada». Ella dudó, observándolo como quien mide si puede confiar, pero al fin se sentó. Sus hombros se relajaron apenas un poco. Era el alivio simple de saberse a salvo, al menos por un rato. Wyatt se movió por la cocina sin hablar. Tomó una toalla del gancho, la dejó sobre la mesa, llenó la tetera y la puso al fuego. Preparar café le daba orden, un propósito que lo distraía de la presencia de aquella extraña que había irrumpido en su silencio. Notó los detalles sin querer. Las botas cubiertas de barro, un desgarro en la manga, un moretón pálido en la muñeca. Ella se dio cuenta de su mirada, bajó la manga y giró hacia el fuego.
Él no dijo nada. Al cabo de un minuto ella murmuró: «Gracias. No pensé que alguien viviera tan lejos». «No muchos lo hacen», respondió él. Ella sonrió débilmente. «Entonces, supongo que tuve suerte». Wyatt no contestó. La tetera silbó. Sirvió 2 tazas y le acercó una. El vapor subía entre ellos, el único movimiento en la quietud, aparte del golpeteo de la lluvia. Bebieron sin hablar. Wyatt no estaba acostumbrado a la compañía, y ella parecía demasiado cansada para llenar el silencio. Finalmente, su voz sonó más firme. «Me llamo Lila May Carter». Él asintió una vez. «Wyatt McGraw». El tono, seco y sin invitación, bastó para que ella entendiera que no debía preguntar más. Afuera, el trueno retumbó sobre las colinas. El caballo se movió inquieto bajo el alero. Wyatt se levantó y tomó su sombrero. «Voy a revisar a tu yegua», dijo. «Puedo hacerlo. Quédate junto al fuego». «No sirve de nada que te congeles ahí», dijo Wyatt McGraw, antes de abrir la puerta y salir a la lluvia. El agua le calaba hasta los huesos. Sus botas se hundían en el lodo mientras revisaba la pata de Daisy bajo la tenue luz del farol. La herradura estaba doblada y la articulación hinchada. No estaba rota, pero dolía lo suficiente como para que la pobre yegua no pudiera seguir. Aflojó la cincha, acarició su cuello hasta que el animal se calmó, y la llevó al pequeño granero seco. Cuando volvió, el agua chorreaba del ala de su sombrero, y su camisa se pegaba al cuerpo. Lila May Carter seguía junto a la estufa con las manos aferradas a la taza de hojalata. Sus ojos lo seguían en silencio, intentando descifrar qué clase de hombre tenía delante. ¿Amable o desconfiado? ¿Seguro o peligroso? Wyatt reconoció en su postura la tensión de quien ha vivido demasiado tiempo esperando el golpe del mundo. Él conocía bien ese peso. «Tu yegua estará bien», dijo con voz firme. «Solo necesita descansar. Podrás llevarla contigo mañana». Ella asintió, los dedos apretando la taza. «Gracias», susurró. Wyatt tomó una manta doblada del estante y la dejó junto a su silla. «Puedes dormir aquí. La estufa mantendrá el calor la mayor parte de la noche». Lila levantó la vista, insegura. «No quiero ser una molestia». «No lo serás», respondió él sin mirarla. Caminó hacia su habitación, pero se detuvo a medio paso. «No suelo tener visitas», murmuró. «Pero eso no significa que haya olvidado cómo ser decente». Lila lo observó desaparecer tras la puerta. Por largo rato solo escuchó el viento golpeando las contraventanas, el murmullo de la lluvia apagándose, y la respiración tranquila de un hombre que, sin conocerla, le había abierto su casa. Wyatt se sentó en el borde de la cama, mirando la pared. El silencio de la casa ya no era el mismo. No se sentía vacío, sino frágil. No entendía del todo por qué la había dejado entrar. Quizá porque nadie había tocado su puerta en años, o tal vez porque en los ojos de esa mujer vio el reflejo de su propio pasado. El de alguien que lo había perdido todo y aún tenía fuerzas para seguir. Se recostó sin quitarse la ropa, escuchando el crepitar del fuego a través de la puerta entreabierta. Por primera vez en muchos años, no se sintió completamente solo. Y esa sensación, más que cualquier otra, lo inquietó. La mañana llegó callada. La tormenta se había ido, dejando la tierra limpia y el aire quieto. El cielo gris colgaba bajo, y el olor a barro húmedo impregnaba el ambiente del rancho McGraw. Wyatt salió con el abrigo abotonado a medias, el frío mordiéndole la cara. El suelo se hundía blando bajo sus botas mientras se acercaba al granero. Dentro, Daisy estaba más tranquila, la cabeza baja, masticando el heno fresco que él le había puesto. Wyatt pasó la mano por su lomo, sintiendo el calor bajo la palma. La hinchazón había bajado un poco. En 1 o 2 días estaría lista para andar. Apoyó el codo en la puerta del establo y la observó respirar. Sus pensamientos regresaron a la mujer que dormía en su casa. No estaba acostumbrado a tener a nadie allí. Su vida se había forjado en torno a rutinas y reglas simples.
arreglar lo roto, alimentar lo que tiene hambre, mantenerse fuera del camino del mundo. Pero ahora había alguien bajo su techo, alguien con una historia que él aún no conocía, y eso lo desacomodaba más que la tormenta misma. Cuando volvió a entrar, Lila ya estaba despierta. La manta que él le había dejado estaba perfectamente doblada sobre la silla. Y ella, con el abrigo rasgado, avivaba el fuego. Su cabello, aún húmedo, estaba peinado y su mirada se llenó de sorpresa al verlo. «No quería entrometerme», dijo rápido. «Pensé que el fuego se estaba apagando». Wyatt negó con la cabeza. «Hiciste bien. El café sabe mejor así». Ella asintió, sin saber si sonreír o quedarse callada. Le temblaban un poco las manos al verter el agua en la taza de hojalata. Wyatt lo notó, pero no dijo nada. Simplemente se acercó, sirvió una taza para sí y bebió junto al fuego. El silencio entre ellos ya no era incómodo, solo cauteloso. Dos extraños midiendo el espacio que compartían. Al cabo de unos minutos, Lila habló de nuevo. «Pagaré tu amabilidad. Puedo trabajar un par de días si hay algo que necesite hacerse. No me gusta deber favores». Él levantó la mirada, observando cómo lo enfrentaba sin miedo. «Tu yegua aún no puede viajar», dijo. «Quédate hasta que se recupere. No aceptaré tu dinero». «Prefiero trabajar», insistió ella en voz baja. Wyatt bebió un sorbo despacio. Le gustaba el tono firme de esa mujer, orgulloso pero sin arrogancia. Era el sonido de alguien que había tenido que pelear para ser escuchada. «Siempre hay trabajo», dijo al fin. «El porche necesita reparación. Si sabes usar un martillo, puedes empezar ahí». Lila asintió. «Puedo hacerlo». Mientras hablaba, su mano rozó el cuello y la manga se deslizó lo justo para dejar ver un moretón antiguo. No era reciente, pero aún visible. Ella se dio cuenta de que él lo había visto. Se quedó quieta un instante, luego bajó la manga y giró hacia la puerta. Wyatt no dijo palabra, pero dentro de él algo se revolvió. Una rabia silenciosa, profunda, que no comprendía del todo. Wyatt había visto marcas como esas antes, allá en el pueblo. Había visto también cómo la gente fingía no notarlas, bajando la mirada para no involucrarse. Mientras Lila May Carter trabajaba en el porche, él se puso a reparar la bisagra del granero que llevaba meses chirriando. De vez en cuando levantaba la vista. Ella clavaba los clavos con precisión paciente, sin pedir ayuda, concentrada, moviéndose al ritmo de alguien que busca mantener la mente ocupada. El viento empezó a soplar con fuerza, soltándole el cabello que se enredó en su rostro. Lo apartó con la muñeca sin dejar de golpear. Para el mediodía, el porche se veía mejor que en años. Wyatt se acercó para revisar el trabajo. Ella dio un paso atrás, esperando su aprobación como quien teme ser corregida. Él apoyó la bota sobre una tabla reparada. Aguantó firme. «Está bien hecho», dijo. Lila relajó los hombros, dejando escapar un suspiro casi imperceptible. «Solía ayudar a mi padre con los arreglos de la casa», comentó con tono casual. Tampoco era de hablar mucho. Wyatt soltó un leve gruñido, apenas una sonrisa escondida. «Entonces nos habríamos llevado bien». Ella sonrió, apenas, pero fue suficiente para que él vislumbrara un destello de lo que ella había sido antes de que el miedo se le marcara en el rostro. Una mujer fuerte, con una calma silenciosa. Tal vez hasta con sentido del humor. El momento pasó rápido, pero él lo notó. Después del almuerzo, pan, frijoles y lo último del cerdo salado, se sentaron bajo la sombra junto al granero. Esta vez fue Lila quien hizo las preguntas. «¿Hace cuánto vives aquí?» «El tiempo suficiente», respondió él. «¿Desde que tu esposa murió?» Wyatt asintió. «Hace mucho de eso». «Lo siento», dijo ella suavemente. Él solo inclinó la cabeza. Ella respiró hondo, dudó un instante y continuó. «Dejé la ciudad hace 3 días. Mi esposo no es de los que perdonan cuando los dejan. Pensé que llegaría a los pueblos de la frontera antes del invierno». Wyatt escuchó sin interrumpir. No necesitaba ofrecerle consuelo.
solo su atención. Comprendía demasiado bien ese silencio, el de quien habla para no quebrarse. Cuando el sol empezó a caer, Wyatt fue a revisar las cercas. Lila se quedó a lavar los platos. Desde la ventana, él la vio moverse dentro de la casa, tarareando bajito. Era un sonido suave, frágil, pero llenó el aire del rancho de una calidez que hacía años no sentía. Por primera vez, el viejo rancho McGraw no sonaba vacío. Esa noche, cuando las faenas terminaron, Wyatt se sentó junto a la ventana, limpiando su rifle con la mente lejos. Lila leía un periódico viejo, los labios moviéndose silenciosos al ritmo de las palabras. Al notar su mirada, levantó la vista. «Si prefieres que me vaya por la mañana, lo entiendo», dijo. Wyatt dejó el trapo a un lado y la observó con calma. «No he dicho eso», respondió. «Solo que no estoy acostumbrado a tener compañía». «Y yo no estoy acostumbrada a sentirme segura», contestó ella. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos, simples y pesadas. Wyatt sintió un cambio dentro de él, una mezcla de empatía y desconcierto que no sabía nombrar. No era lástima, sino la certeza de que los dos cargaban batallas distintas, pero igualmente duras. Cuando se acostó, escuchó el crujir de los tablones, el tintinear de una taza al posarse sobre la mesa, y luego el silencio antes de que la lámpara se apagara. Permaneció despierto más de lo habitual, sintiendo ese nuevo ritmo en su hogar. Afuera, las estrellas regresaban sobre Silver Creek, frías y brillantes. Dentro, por primera vez en muchos años, a Wyatt no le molestó que la casa no estuviera en silencio. No sabía qué pasaría ni cuánto tiempo se quedaría ella, pero una verdad se le ancló en el pecho. No quería que el sonido de su presencia se desvaneciera aún. Esa idea, sencilla y extraña, fue la primera señal de que algo en él había empezado a cambiar. La mañana siguiente amaneció más fría. Una neblina ligera se extendía sobre los campos, y la escarcha relucía en las cercas bajo la primera luz. Wyatt ya estaba afuera cuando Lila salió al porche. Llevaba las mangas arremangadas, una camisa de franela prestada que le quedaba grande, y el cabello atado con una cuerda. Su rostro seguía mostrando el cansancio, pero algo en él se había suavizado. Parecía alguien que empezaba a recordar cómo se vivía. Wyatt ajustaba la cincha de Buck, preparándose para recorrer la cerca norte. Al verla, asintió brevemente. «Buenos días», dijo. «Buenos días», respondió ella frotándose las manos para entrar en calor. «Tu café se enfrió», añadió, tendiéndole la taza que había recalentado. Él la tomó sin decir palabra, agradecido. Por un momento se quedaron allí, mirando hacia el horizonte, donde la neblina se deslizaba sobre las colinas. Fue Lila quien rompió el silencio. «Revisaré a Daisy hoy. Si sana bien, me iré mañana». Wyatt no respondió de inmediato. La idea de que se marchara le dolió más de lo esperado. No era amor, no todavía. Solo una incomodidad nueva al pensar que la casa volvería a ser como antes, callada, vacía, predecible. Tomó un sorbo lento de café, dejando que el calor se mezclara con el frío de la mañana. «Se recuperará mañana o pasado», dijo Wyatt McGraw al fin, con voz tranquila. Lila May Carter sonrió débilmente. «Dijiste lo mismo ayer». «Tal vez tuve razón las dos veces», respondió él, dejando asomar una media sonrisa antes de subir a la montura. «Hay estofado en la olla», añadió. «Mantén el fuego encendido. Volveré antes del anochecer». Ella lo vio alejarse, el galope de Buck perdiéndose tras la colina. Luego se dirigió al granero. Daisy levantó la cabeza al sentir su presencia, exhalando un soplo cálido que llenó el aire tranquilo del lugar. Lila pasó la mano por su cuello, sintiendo el pulso firme bajo la piel. Recordó la larga cabalgata bajo la tormenta, el momento en que la yegua tropezó, la angustia al pensar que no hallaría refugio en ningún rincón de aquel desierto. Por primera vez desde entonces, soltó el aire contenido en el pecho. El día transcurrió en calma,
Lila limpió la cocina, barrió el suelo y remendó una cortina rasgada con un viejo costurero que encontró en un cajón. Eran tareas simples, pero cada una le devolvía un poco de control, como si al arreglar cosas pequeñas lograra ordenar su propio interior. Sin darse cuenta, empezó a tararear. Al notarlo, se detuvo bruscamente. En esa casa, el sonido de una voz parecía casi una falta de respeto. Hacia la tarde, el viento arreció. Salió a recoger la ropa que Wyatt había dejado secando en la cuerda. El cielo se había oscurecido, las nubes pesaban, amenazando otra lluvia. Al liberar la última camisa, algo llamó su atención. Una figura lejana, montada a caballo, apenas visible contra la inmensidad del llano. El corazón le dio un vuelco. Entrecerró los ojos, tratando de enfocar. Un solo jinete, moviéndose despacio. Observando. El miedo le subió a la garganta. Se agachó instintivamente, apretando la camisa entre las manos, y corrió hacia el porche. Desde allí, con la neblina moviéndose entre ráfagas, vio mejor. El hombre se detuvo junto a la cerca, miró hacia la casa largo rato. Y luego se dio media vuelta, desapareciendo del mismo modo en que había llegado. Lila permaneció inmóvil, la respiración entrecortada. Podía haber sido un viajero, un ranchero, cualquiera. Pero lo sabía. Esa mirada no era curiosidad, era reconocimiento. Cuando Wyatt regresó, el sol se hundía tras las colinas. Ella estaba sentada en los escalones del porche, los brazos cruzados, el rostro pálido. Él lo notó enseguida. «¿Qué sucede?» «Había alguien allá afuera», respondió ella. «Un jinete. No se acercó, solo...» Miró, y luego se fue. La mandíbula de Wyatt se endureció. «¿Lo reconociste?» Ella dudó, luego asintió. «Creo que sí. Uno de los hombres de mi esposo». Tenía una cicatriz en la mejilla. Wyatt guardó silencio unos segundos. Se quitó los guantes, dejó el rifle a un lado y clavó la vista en la línea de árboles más allá del potrero. La luz se desvanecía rápido. «¿Estás segura?» «Lo suficiente», susurró ella. Él la miró con calma, aunque en sus ojos brillaba algo más firme. «Entonces ya saben dónde estás». Lila tragó saliva. «Vendrán esta noche». «Tal vez», respondió él. «Tal vez aún no. Pero vendrán». Sin añadir nada más, caminó hacia el granero y revisó los cerrojos, las armas, todo lo que pudiera necesitar. Lila lo siguió a medio camino. «No tienes por qué involucrarte», dijo en voz baja. «Me iré antes de que oscurezca». Wyatt se volvió bruscamente. «No llegarías ni a una milla antes de que te encuentren». No hablaba con enojo, sino con certeza. Era la voz de alguien que ya había visto lo que el pánico puede costar. Lila se quedó helada donde estaba. Wyatt enfundó su revólver, miró hacia el norte y luego volvió a verla. «Esta noche no vas a correr. No en esta oscuridad. Te quedas aquí». Sus labios temblaron, pero no dijo nada. Solo asintió con un gesto pequeño. Cenaron en silencio, aunque ninguno tenía hambre. El viento sacudía las ventanas, y cada crujido del porche los hacía mirar hacia la puerta. Wyatt no lo dijo, pero el rifle descansaba apoyado contra su pierna, al alcance de su mano. Cuando Lila recogía los platos, habló con voz suave. «¿Por qué haces esto?» Wyatt levantó la vista. «¿Hacer qué?» «Ayudarme. Ni siquiera sabes quién soy». Él dejó la taza sobre la mesa. «Eres alguien que llamó a mi puerta cuando nadie más se habría atrevido a venir tan lejos. Con eso basta». Ella lo miró largo rato, y luego murmuró. «Me recuerdas a mi padre». Wyatt arqueó una ceja. «¿Eso es bueno o malo?» Ella sonrió levemente. Tampoco hablaba mucho, pero nunca le dio la espalda a quien necesitaba ayuda. Wyatt apartó la mirada, incómodo. «¿Tu padre vive aún?» «No», respondió tras una pausa. «Murió cuando tenía 15. Después de eso, la familia de mi esposo se encargó de mí». Su voz se apagó en la última frase,
y el silencio volvió a llenar la habitación, pesado como el viento que golpeaba las paredes del rancho McGraw. Wyatt McGraw supo que Lila May Carter no quería seguir hablando, así que no insistió. Sin embargo, sus palabras quedaron flotando en su mente mientras la noche se hacía más densa. Cuando apagó el fuego y aseguró los cerrojos, la casa se hundió en un silencio inquieto. A lo lejos, los coyotes aullaban. Desde el granero llegaba un chirrido suave, la madera que se movía con el viento. Wyatt se acercó a la ventana. Nada más que oscuridad y llanura abierta. Entonces lo oyó. El sonido sordo de cascos sobre tierra húmeda, lentos, medidos. Su mano fue instintivamente al rifle. Se asomó otra vez, los ojos recorriendo el camino. Un solo jinete cruzaba la distancia cerca de la colina, avanzando con la misma calma calculada que la noche anterior. Lila apareció detrás de él, en el umbral, pálida. ¿Es él?, susurró. Wyatt no respondió. El jinete se detuvo un momento, mirando hacia la casa. La lámpara del interior proyectó su luz contra el vidrio, lo justo para distinguir el contorno del abrigo y el brillo metálico de la pistola al cinto. Luego dio media vuelta y se perdió en la oscuridad. Wyatt bajó el rifle lentamente. «No esta noche», murmuró. «Pero pronto». La respiración de Lila se quebró. «¿Qué vas a hacer?» «Lo que tenga que hacer», contestó él sin vacilar. Por primera vez, ella lo miró sin miedo. Algo invisible pasó entre los dos, una confianza nacida no del consuelo, sino de la necesidad. Dos almas atadas por el azar, a punto de enfrentar una tormenta que ninguno había pedido. Cuando Wyatt apagó la lámpara, la casa quedó sumida en la penumbra. Pensó en lo extraño que era cómo, en solo 2 noches, la vida tranquila que había defendido por 20 años se había transformado. Ahora había peligro donde antes había paz, y aún así, por razones que no podía nombrar, no deseaba retroceder. Por primera vez en 2 décadas, no solo sobrevivía la noche, estaba dispuesto a luchar por algo. Y eso, entendió mientras escuchaba el viento silbar entre los árboles. Era lo que más le asustaba. Durmió poco. Cada crujido del porche, cada susurro del aire entre los álamos lo mantenía alerta. Había sobrevivido a sequías, ataques de coyotes y pistoleros borrachos en el pueblo. Pero esto era distinto. Era personal. Y ni siquiera era su pelea. Antes del amanecer salió al frío. El cielo apenas clareaba tras las colinas, y el horizonte tenía ese silencio tenso que precede al sol. Con el rifle al hombro, caminó por el perímetro del rancho revisando huellas. Cerca de la cerca norte, donde el camino se abría hacia Silver Creek, encontró lo que temía: marcas de cascos, 2 juegos distintos, uno viejo y otro reciente. Quien viniera la noche anterior no estaba solo. Al volver, Lila ya estaba despierta, de pie en el porche, envuelta en su chal. Intentaba parecer serena, pero sus manos la traicionaban. Cuando vio el barro en sus botas y el rifle, lo entendió sin palabras. «Están cerca», dijo en voz baja. «Demasiado cerca», contestó él. «Al menos 2, tal vez más en el camino». Ella bajó la mirada. «Entonces volverán». Wyatt asintió. «Sí, volverán». Durante un rato no hablaron. El viento traía el olor a lluvia que aún no caía. Lila se apretó el chal contra el pecho. Parecía pequeña frente al paisaje abierto, pero en su rostro había algo más fuerte que el miedo: determinación. Wyatt reconoció esa mirada. La había visto en hombres acorralados por sus propios errores. «Dijiste que tu esposo tenía hombres», dijo por fin. «¿Por qué están tan empeñados en encontrarte?» Lila titubeó, mirando los escalones. «Porque no solo lo dejé», respiró hondo. «Me llevé algo que él cree suyo». Wyatt la observó, intentando adivinar. «¿Dinero?» Ella negó con la cabeza. Llevaba libros de contabilidad, registros de sobornos, mercancías robadas, envíos con nombres falsos.
Estafaba a inversionistas, amenazaba a los que sabían demasiado. Encontré pruebas. Pensé que si llegaba lo bastante lejos, podría entregarlas a alguien que escuchara. Pero él se enteró antes de que llegara a la estación. Wyatt soltó el aire despacio, frotándose la sien. ¿Así que trajiste problemas de ciudad hasta aquí? No quise traerlos a ningún lado, respondió ella, la voz temblorosa pero firme. Solo intentaba seguir con vida. Él la miró largo rato y asintió. Hiciste bien en huir. Pero si esos hombres saben lo que llevas, no se detendrán hasta tenerlo. O tenerte a ti. Lila metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño cuaderno de cuero, gastado por el viaje y atado con una cinta. Todo está aquí, dijo. Pensé en quemarlo. Pero eso sería dejar que él ganara. Wyatt no lo tocó. No hacía falta. Sabía que la decisión de qué hacer con ese cuaderno no le pertenecía. Al menos, no todavía. Pero al verla, comprendió de dónde venía ese cansancio en sus hombros y esa mirada de quien ha cargado sola con un peso demasiado grande. Ella no solo huía de un hombre, huía de un mundo que la quería callada. Wyatt McGraw señaló hacia la puerta. «¡Entra! Te vas a congelar allá afuera». Se sentaron a la mesa mientras la luz del amanecer se filtraba por la ventana en finas franjas doradas. Lila Mae Carter se frotó las manos para entrar en calor, y Wyatt sirvió 2 tazas de café. El silencio entre ellos ya no era tenso, sino el de 2 personas que, sin decirlo aún, estaban planeando algo juntas. «Voy al pueblo», dijo él al fin. «Hablaré con el Marshal Hank Dalton. Es un buen hombre, me conoce. Si le digo que estás en problemas, escuchará». Lila dudó, su voz apenas un susurro. «¿Y si es como los demás? ¿Si ya lo compraron?» Wyatt sostuvo su mirada sin pestañear. «Entonces encontraré otra manera». Ella vaciló. «¿Arriesgarías tanto?» «¿Por mí?» Él no respondió directamente. Este rancho ha estado demasiado tiempo en silencio. Quizás sea hora de recordar lo que significa plantarse de frente. Lila sintió un nudo en la garganta, pero no discutió. Solo asintió, con los ojos brillando de un alivio que intentaba ocultar. Antes de partir, Wyatt limpió su rifle, metió algo de carne seca, un pequeño saco con monedas y revisó las cerraduras de Buck. Hacía meses que no bajaba al pueblo. Cuando montó, Lila se adelantó hasta la baranda del porche, sujetándola con fuerza. «Ten cuidado», le dijo. «Siempre lo tengo», respondió él, acomodándose el sombrero contra el viento. Lo vio alejarse hasta que el sonido de los cascos se perdió entre la inmensidad del llano. Durante el día, Lila intentó mantenerse ocupada. Remendó una camisa vieja de él, limpió la estufa, incluso lustró los faroles de metal solo para no pensar. Pero cada ruido afuera la hacía sobresaltarse. El crujido del granero, el silbido del viento entre los arbustos. Varias veces salió a mirar el horizonte. La vastedad se sentía ambigua, como si pudiera esconderla o delatarla en cualquier momento. Por la tarde, volvió a llover. Lila se quedó junto a la ventana, viendo cómo las gotas resbalaban por el cristal. Por un instante creyó distinguir movimientos cerca de la colina, pero la cortina de lluvia lo volvió todo borroso. Su pulso se aceleró. Alcanzó el pequeño revólver que Wyatt había dejado sobre la mesa. Era más pesado de lo que esperaba. 1 hora después, la puerta se abrió lentamente. Lila giró de golpe, el arma a medio levantar. «Soy yo», dijo Wyatt, entrando empapado, el sombrero chorreando agua. Ella bajó el arma y soltó el aire. «Me asustaste». «Bien», respondió él con ironía seca. «Significa que estás alerta». Dejó el rifle sobre la mesa, se quitó el abrigo y dejó un papel doblado frente a ella. «Hank Dalton no está comprado», dijo. Aceptó ayudar. Le conté lo suficiente para que entendiera. Enviará un telegrama a Carson City mañana. Si tu esposo tiene órdenes pendientes, pronto lo sabremos. Lila lo miró con los ojos abiertos.
¿Le hablaste de mí? No, mi nombre. Solo lo necesario para levantar sospechas. Ella asintió, su cuerpo relajándose apenas. ¿Y los hombres? El marshal vio a 2 desconocidos en la cantina esta mañana, explicó Wyatt. Preguntaban cómo ir al oeste. Tal vez sean los mismos. Sea como sea, buscan a alguien. La voz de Lila se volvió apenas un hilo. Nos encontrarán. Quizá, dijo él, sirviéndose un trago de la botella que guardaba para las noches duras. Pero esta vez encontrarán a 2 esperándolos. No era arrogancia, sino serenidad. Una calma firme nacida del que ya no teme perder. Lila lo observó beber despacio. Había algo en él, una quietud poderosa, que no había notado antes. Comprendió que siempre había sido así. Un hombre que, tras perderlo todo, ya no temía lo que el mundo podía arrebatarle. Esa noche, la lluvia arreció. Se sentaron frente a frente en la mesa, la llama del farol dibujando sus sombras largas sobre el piso. Lila habló al fin, con voz baja. Cuando perdiste a tu esposa, ¿alguna vez dejó de doler? Wyatt miró el fuego largo rato antes de contestar. No, dijo. Solo aprendes a vivir alrededor del dolor. Lila bajó la mirada. Entonces tal vez eso es lo que intento hacer. Él sostuvo su mirada, sereno. Si es así, ya vas por la mitad del camino. El viento aulló afuera, la puerta vibró una vez y luego se calmó. El mundo se sintió más pequeño, pero no tan solo. Por primera vez desde que llegó, Lila no preguntó cuánto tiempo se quedaría. Y por primera vez en años, Wyatt no quiso imaginarla yéndose. Más allá de la colina tronó un relámpago. Pero dentro de la casa reinaba otra clase de silencio, cálido, lleno de vida. Cuando amaneció, la lluvia había cesado, y el rancho McGraw quedó envuelto en un silencio espeso, como si contuviera la respiración antes de lo que estaba por venir. Una neblina ligera cubría los campos, y el aire olía a madera húmeda y al humo que quedaba del fuego moribundo. Wyatt McGraw llevaba despierto desde antes del amanecer, sentado a la mesa con el rifle apoyado sobre las rodillas. No había dormido más que unos minutos. De vez en cuando, miraba hacia la ventana como esperando ver jinetes cruzando la colina. Cuando Lila Mae Carter salió del cuarto de huéspedes, caminó en silencio, cuidando no romper la frágil calma que aún sostenía la casa. Sus ojos estaban cansados, pero alertas. ¿Dormiste algo?, preguntó con voz baja. Él no levantó la vista, no veía sentido en responder. Ella fue hasta la estufa, vertió agua en la tetera y la puso al fuego. No puedes quedarte despierto para siempre. Wyatt soltó un resoplido que casi pareció una risa. He hecho cosas peores. La tetera empezó a silbar y ella sirvió café. Dejó una taza frente a él y se acercó a la ventana corriendo un poco la cortina para mirar afuera. Nada se movía, salvo la niebla arrastrándose entre los pastos. ¿Crees que siguen ahí?, preguntó. Wyatt bebió un sorbo lento. Si saben que llevas ese cuaderno, no van a detenerse. Pero hombres como esos no se mueven sin órdenes. Esperarán a estar seguros de que seguimos aquí. Eso nos da algo de tiempo. ¿Tiempo para qué?, preguntó ella, aferrándose al respaldo de la silla. Él levantó la mirada. Su expresión era serena, pero imposible de leer. Para decidir si corremos o si peleamos. La pregunta quedó flotando entre ellos. Lila sintió cómo la tensión le apretaba el pecho. Había huido tanto tiempo que la idea de detenerse, de enfrentar lo que la perseguía, le parecía imposible. Pero también sabía que Wyatt tenía razón. Tarde o temprano, la huida termina. No quiero que te lastimen por mi culpa, dijo ella. Ya me metiste en esto, respondió él con calma. No tiene caso fingir lo contrario. Ella bajó la mirada, el remordimiento asomando en su rostro. No quise hacerlo, lo sé, dijo él más suave. Hiciste lo que tenías que hacer. Afuera,
La niebla empezó a disiparse, dejando ver el terreno abierto que conducía al camino del norte. Wyatt se levantó y enfundó su revólver. «Voy a revisar la cerca. Quédate adentro y ten el rifle cerca». Cuando salió, Lila lo siguió hasta el porche. La luz de la mañana perfilaba su rostro endurecido, marcado por los años. Parecía un hombre que ya había aceptado lo que venía. «Wyatt», dijo de pronto, «si algo pasa, no dejes que me tomen viva». Él se detuvo a mitad de paso y se volvió hacia ella. Su voz no temblaba. Era firme, decidida. Los ojos de Lila estaban claros, sin miedo. No lo pedía por desesperación, sino por convicción. Wyatt la miró largo rato antes de responder. «No va a pasarte nada mientras yo respire». Dicho eso, siguió su camino hacia los campos del norte, y ella lo observó hasta que su silueta se perdió entre la niebla. El resto de la mañana avanzó lento. Lila intentó distraerse con las tareas, aunque sus manos temblaban cada vez que creía oír algo más allá del granero. Cada crujido, cada golpe de viento le hacía dar un brinco. Se obligó a concentrarse en lo cotidiano: lavar los platos, barrer, revisar otra vez la pata de Daisy. Pero lo cotidiano ya no era lo mismo. El aire dentro de la casa tenía peso, como si el mundo entero contuviera la respiración. Al mediodía, Wyatt regresó. Su rostro estaba serio. «Encontré huellas otra vez», dijo. «3 caballos esta vez». «¿Frescas?» «Menos de 1 hora». El estómago de Lila se encogió. «Entonces están más cerca», él asintió. Siguen por la colina, observando. Ella cruzó los brazos para no mostrar el temblor. «¿Qué harás?» «Enviaré un mensaje al Marshal Hank Dalton. Traerá 1 o 2 ayudantes antes del anochecer. Hasta entonces, nos mantenemos bajos y en silencio». Wyatt miró hacia el cuaderno sobre el estante. «¿Aún lo tienes?» Lila metió la mano en su abrigo y lo sacó. Él no lo tomó. «Guárdalo contigo», dijo. «Si algo me pasa, montas directo al pueblo. No mires atrás». Ella apretó la mandíbula. «No hables así. Solo digo lo que hay que decir». Antes de que pudiera responder, el sonido de cascos resonó, débil al principio, luego más claro viniendo de las colinas. Ambos se quedaron inmóviles. El eco se acercaba, firme, deliberado. Wyatt McGraw llevó la mano al revólver y se movió hacia la ventana, haciendo una seña para que Lila May Carter se mantuviera atrás. 3 jinetes surgieron desde la colina, avanzando despacio, con cautela. Sus siluetas se recortaban entre la niebla. «Agáchate», dijo en voz baja. Lila se escondió tras la mesa, apretando la pistola entre los dedos. Desde la ventana, Wyatt observó cómo los hombres se detenían cerca del cercado exterior. Uno de ellos, alto y con un largo abrigo, desmontó y alzó unos binoculares, inspeccionando la casa. Aún desde esa distancia, Wyatt sintió la arrogancia en su postura. No parecía un pistolero a sueldo. Era el tipo de hombre acostumbrado a dar órdenes. «¿Es él?», preguntó Wyatt sin apartar la vista. Lila se incorporó un poco, mirando por encima de su hombro. Su respiración se cortó. «Sí», susurró. «Es él. Mi esposo». La mandíbula de Wyatt se endureció. Entonces la ley no llegará a tiempo. El hombre sobre la colina levantó una mano, haciendo una señal. Uno de los jinetes se quedó montado. Otro comenzó a caminar hacia la cerca, y el tercero permaneció vigilando el camino. Wyatt se apartó del ventanal, pensando rápido. «No vienen deprisa, quieren hablar primero». «O quieren que bajes la guardia», replicó Lila. «Tal vez ambas cosas». Él la miró con firmeza. «Si se acercan más, no te muevas. Quédate aquí con el arma lista. Yo hablaré con ellos». ¿Salió? La puerta chirrió tras él. Lila permaneció junto a la ventana, observando cómo caminaba hacia la cerca. La lluvia había cesado, pero el barro se hundía bajo sus botas. El hombre del abrigo largo lo esperó, el rostro medio oculto bajo el ala del sombrero. «Señor McGraw, supongo».
dijo el desconocido con una voz segura, elegante. Tenemos un asunto pendiente. Wyatt se detuvo a pocos metros de la cerca. No lo creo. El hombre sonrió apenas. Una mujer, Lila May Carter, mi esposa, huyó llevándose algo que me pertenece. El rostro de Wyatt no cambió. Las cosas no sangran ni respiran, señor. Un leve destello de irritación cruzó la mirada del visitante. Malinterpreta. Es una fugitiva. La ley está de mi parte. Wyatt inclinó un poco la cabeza. Si eso es cierto, ¿dónde está su orden judicial? La sonrisa del hombre se borró. ¿Cree que puede interponerse entre yo y lo que es mío? La voz de Wyatt permaneció tranquila, pero tenía un filo de acero. Creo que es usted quien debería dar media vuelta antes de encontrar más problemas de los que vino buscando. Detrás del forastero, uno de los hombres ajustó la mano sobre su rifle. Wyatt lo notó, pero no se movió. Da un paso más allá de esa cerca, dijo con calma, y caerás donde estás. Por un momento, nadie habló. Luego el hombre rió despacio, con frialdad. Tienes agallas, ranchero. Te concedo eso, pero el valor no te salvará. Giró su caballo y le hizo una seña a los otros. Volveremos mañana, advirtió. Piensa si ella vale tu vida. Wyatt los miró alejarse hasta que el polvo se asentó. Solo entonces bajó el rifle. Cuando volvió a entrar, Lila temblaba. No se detendrá, dijo. No, respondió Wyatt, dejando el arma junto a la pared. Pero yo tampoco. Ella lo miró largo rato, con gratitud y miedo entremezclados. Pudiste entregarme, habrías evitado todo esto. Wyatt encogió apenas los hombros. Ya es tarde. El problema ya está aquí. El resto de la tarde transcurrió en un silencio denso. Reforzaron las puertas, revisaron las ventanas y dejaron solo una lámpara encendida al fondo de la casa, para no llamar la atención. Afuera, la tormenta regresó con un trueno largo que retumbó sobre las llanuras. Antes de irse a dormir, Lila habló desde el umbral. ¿Por qué haces esto por mí, Wyatt? Ni siquiera me conoces. Él levantó la vista hacia ella. Sé lo suficiente. No merecías lo que te hizo. Con eso basta. Lila tragó saliva, con los ojos húmedos, pero no dijo nada. Se giró antes de que él la viera llorar. Mientras el viento aullaba entre los campos abiertos, Wyatt se sentó junto al fuego, el rifle cruzado sobre las piernas. Miraba la ventana, pero sus pensamientos estaban lejos. En el recuerdo de Nora McGraw, en los años de soledad, en el extraño propósito que había regresado con la mujer que golpeó su puerta aquella noche de tormenta. No sabía qué traería el amanecer, pero una cosa era segura. Esta vez, no se escondería de la pelea. La mañana llegó gris y pesada, como si hasta la tierra contuviera el aliento. El aire se sentía más frío, más denso, y las nubes colgaban bajas sobre las colinas, oscuras como el hierro. Wyatt McGraw ya estaba despierto cuando Lila May Carter entró en la sala principal. Había desmontado el rifle, limpiado la recámara, revisado el revólver 2 veces y alineado varias balas en hileras perfectas sobre la mesa. Sus movimientos eran metódicos, tranquilos, pero la tensión que lo rodeaba se podía sentir en el aire. Lila se quedó un momento en silencio antes de hablar. ¿Crees que vendrán hoy? Él no levantó la vista. Dijeron que lo harían. Entonces quizá deberíamos irnos, respondió ella. Podríamos llegar al pueblo, encontrarnos con el Marshal Hank Dalton en el camino. Wyatt alzó por fin la mirada. Si nos vamos, les damos el terreno. Allá afuera podrían rodearnos. Aquí conozco cada palmo de tierra, cada punto ciego, cada línea de cerca. Lila vaciló y luego asintió. Ya lo pensaste bien. Llevo toda la vida pensando demasiado, dijo con voz firme, sin mirar atrás. Ella se acercó a la ventana. El cielo apenas clareaba, pero la luz era débil, gris. Su mente no se detenía. Imaginaba qué clase de hombres enviaría su esposo.
¿Hasta dónde serían capaces de llegar? Por primera vez entendió que Wyatt podría morir por su culpa, y ese pensamiento la atravesó como un cuchillo. «Wyatt», murmuró con voz quebrada, «no quiero que esto pase por mí. Si vienen, si me encuentran, no los enfrentes. Por favor». Él no respondió. Solo tomó el rifle y lo colgó del hombro. «Si fuera tú, mantendría ese revólver cargado», dijo. «Y quédate donde pueda verte». Lila tragó saliva pero obedeció. Fue hasta la ventana y comenzó a cargar el arma, bala por bala. Le temblaban los dedos, pero lo consiguió. Cuando terminó, Wyatt ya estaba afuera revisando el granero y la cerca una vez más. Las horas pasaron lentas. El rancho estaba en silencio, ni el viento se movía. Incluso los animales parecían presentir lo que venía. Buck resoplaba inquieto en su establo, y la vaca mugía abajo, como si temiera algo. Poco antes del mediodía, Wyatt los vio. 3 jinetes. Y un cuarto más atrás. Venían desde la colina del norte, igual que antes, avanzando entre la hierba alta. Pero esta vez no estaban explorando. Venían a terminar lo que habían empezado. Wyatt salió al porche, apoyando el rifle en el poste. Lila se unió a él, el corazón golpeándole el pecho. «Ya llegaron», dijo él simplemente. Ella siguió su mirada y sintió como la sangre le abandonaba el rostro. Al frente, montado con calma, venía Silas Beaumont, su esposo. Abrigo limpio, guantes de cuero, el gesto tranquilo de quien cree tener el control. Detrás de él, 2 hombres armados con rifles y miradas frías. El cuarto era más joven, apenas un muchacho, los ojos moviéndose nerviosos de un lado a otro. Se detuvieron justo antes de la cerca. Silas fue el primero en hablar. «Señor McGraw», gritó con voz clara. «Ha tenido toda la noche para pensarlo. Vengo a recuperar lo que es mío». Wyatt respondió con calma, casi en un murmullo. «Ella no es algo que se recoja». Silas sonrió sin humor. «No conoces la ley, ranchero. Es mi esposa, me pertenece». «Dejó de pertenecerte el día que la golpeaste», replicó Wyatt firme. «Y no tengo paciencia con los hombres que levantan la mano contra una mujer». El rostro de Silas se endureció. «Estás cometiendo un error». «Tú también», contestó Wyatt sin moverse. Los hombres detrás de Silas se inquietaron en sus sillas. Uno acarició la culata del rifle. Silas levantó la mano, ordenándoles esperar. «Te doy una oportunidad», dijo. «Puedes irte. No hay razón para morir por ella». Wyatt no apartó la vista. «Entonces moriré defendiendo algo que todavía vale la pena». La mandíbula de Silas se tensó. «¡Viejo imbécil!», escupió, girando hacia sus hombres. Murmuró algo y uno de ellos desmontó, levantando el arma. Wyatt alzó su rifle apenas, dejando claro que estaba listo. «Da un paso más», advirtió, «y será el último». El silencio se volvió espeso. Solo se oía el crujido del cuero y el viento moviendo la hierba seca. Lila permanecía agazapada tras el poste del porche, con el revólver en mano. Había pensado en huir, pero ya no. No podía dejarlo enfrentarse solo. Y todo sucedió en un parpadeo. El primer disparo vino del jinete de la izquierda, alto, errático, impactando en una viga del porche. Wyatt devolvió el fuego de inmediato. El hombre cayó sin un grito. Los demás se dispersaron, buscando cobertura tras la cerca y el bebedero. El caballo de Silas se encabritó cuando una segunda bala silbó cerca. «¡Al suelo!», gritó Wyatt, tirando de Lila hacia la puerta. Ella tropezó al entrar justo cuando otra bala rompía la ventana detrás de ellos. El vidrio estalló, cayendo en 1000 pedazos sobre el suelo, y el sonido del plomo llenó el aire como un trueno contenido. Wyatt se agachó junto al marco de la puerta, recargando el rifle con calma. «¿Estás bien?», preguntó sin apartar la vista. Lila McCarter asintió, el aliento entrecortado. «No puedes ganar esto», susurró. «No necesito ganar», respondió él con voz firme. «Solo asegurarme de que tú sigas viva».
Otra bala impactó el borde de la puerta. Wyatt respondió con un disparo rápido y certero. El más joven de los hombres gritó y cayó al suelo. Hubo un silencio breve, denso. Solo quedaban dos. Entonces se oyó la voz de Silas Beaumont desde afuera. «Estás superado, McGraw. No puedes quedarte con ella». «Entonces ven a buscarla», contestó Wyatt. Un disparo retumbó desde el granero, cercano, agudo. Wyatt se agachó, los ojos fijos en la entrada. Hizo una seña a Lila para que permaneciera abajo. Luego salió por un costado, avanzando pegado al muro del porche. La puerta del granero estaba entreabierta. Dentro se movía una sombra. Uno de los hombres de Silas había rodeado el terreno. Wyatt se agachó, avanzó despacio y disparó una sola vez a través del hueco. La sombra cayó sin un sonido. Cuando giró de nuevo hacia la casa, Silas Beaumont estaba de pie al descubierto, el revólver levantado y empapado por la lluvia. Wyatt se detuvo en seco. Los dos hombres se miraron fijamente, con el metal temblando entre ellos. Los labios de Silas se curvaron en una mueca. «¿Crees que la salvaste? Acabas de firmar su sentencia». Desde atrás, la voz de Lila rompió el aire. «¡Silas!». Él giró apenas la cabeza. Fue suficiente. Wyatt disparó. La bala lo alcanzó de lleno en el hombro, haciéndolo girar y caer de rodillas. El revólver se le escapó, hundiéndose en el barro. Lila corrió hacia él, deteniéndose a unos pasos. Su marido alzó la vista, pálido, la sangre empapando su abrigo. «¿Crees que ahora eres libre?», bufó entre dientes. «Nunca lo serás». Ella lo miró largo rato, respirando con dificultad. «Sí, Silas», dijo al fin, con voz temblorosa pero firme. «Sí lo seré». Wyatt se acercó despacio y se colocó a su lado. Recargó el arma con calma, sin apartar la mirada del hombre herido. «Puedes marcharte y vivir», dijo con tono seco, «o quedarte y morir aquí. Tú decides». Silas lo miró con odio, el rostro retorcido por el dolor. «La ley te colgará por esto», escupió. Wyatt negó con la cabeza. «La ley ya no tiene tiempo para tipos como tú». Silas apretó la herida con su mano buena e intentó ponerse en pie, tambaleándose. Su último secuaz, el único que seguía vivo, corrió a ayudarlo. Sin decir palabra, subieron al caballo y se alejaron por la colina, perdiéndose en el horizonte gris. Wyatt los observó hasta que el sonido de los cascos se desvaneció. Entonces bajó el rifle y soltó un largo suspiro. Lila permanecía junto a él, temblando, las manos aún cerradas en puños. «Se acabó», murmuró Wyatt. Ella lo miró, las lágrimas mezclándose con el polvo de su rostro. «Volverá», dijo entre sollozos. «Quizá», contestó él, «pero no pronto, no con ese hombro». Caminaron juntos de regreso al porche. La casa había quedado marcada, el cristal roto, las paredes agujereadas, la madera astillada, pero seguía en pie, y eso también podía decirse de ellos. Dentro, Wyatt sirvió 2 vasos de agua y le pasó uno. Ella se dejó caer en la silla mirándola vacía frente a ella. Por primera vez desde que había llegado, el silencio no daba miedo. Era un silencio ganado. Wyatt dejó el rifle apoyado contra la pared. «Lo hiciste bien», dijo con sencillez. Lila lo miró. Tenía miedo. «Yo también», admitió él. «Pero eso no significa que no tuviéramos razón». Ella asintió despacio. La lumbre chispeaba débil en la chimenea. Afuera, la tormenta se alejaba hacia el este, dejando una franja de luz pálida sobre el cielo. Wyatt la miró un instante. Sabía que lo ocurrido los había cambiado a ambos. Ninguno habló del futuro. Habría tiempo para eso después. Por ahora, solo existía el murmullo del viento sobre los campos y la paz callada de 2 almas que, al fin, habían dejado de huir. Durante los 2 días siguientes, el rancho permaneció extrañamente en calma. Un silencio tan profundo que cada pequeño ruido, el viento rozando el techo,
El crujir de una silla, el grito lejano de un halcón, sonaba más fuerte de lo normal. El tiroteo había dejado cicatrices, vidrios rotos, agujeros de bala en los postes, la puerta del granero astillada. Wyatt reparó lo que pudo, sin prisa. No para olvidar, sino porque el trabajo lo mantenía en pie. Lila lo ayudaba como podía, las manos heridas de tanto limpiar, las uñas negras de tierra. Nunca se quejó. A veces, simplemente se detenía a mitad de una tarea, como si el peso del recuerdo todavía le apretara el pecho. Los ojos de Lila Mae Carter se perdían a menudo en el horizonte, como si esperara ver jinetes aparecer otra vez. Cada vez que lo hacía, Wyatt McGraw la miraba de reojo y decía una sola palabra: nada. Eso bastaba para calmarla. Al tercer amanecer, la niebla se disipó, y el aire olía a tierra mojada y a pino. Wyatt ensilló a Buck, revisó la recámara del rifle y miró hacia la colina una última vez. Ningún movimiento. Las huellas de los atacantes se habían borrado bajo el barro reciente y el paso del tiempo. Aún así, no podía sacudirse la sensación de que los cabos sueltos siempre encontraban la forma de volver. «Voy al pueblo», dijo. Lila levantó la vista desde el porche, con las manos apoyadas en el palo de la escoba. «¿A ver al Marshal?» Wyatt asintió. «Es hora de arreglar esto como se debe. La ley tiene que saber lo que pasó aquí». Ella dudó. «¿Y si no nos creen?» «Le creerán a Hank Dalton», respondió él. «Tiene cabeza para los hechos, y poca paciencia para hombres como Silas Beaumont». Lila frunció el ceño, la mirada ensombrecida por la duda. «¿Y si mi esposo cuenta otra historia?» Wyatt abrochó su abrigo. «Entonces contaremos la nuestra». Más fuerte. Partió bajo un cielo pálido, casi sin color. El sonido de los cascos se fue apagando por el camino de tierra. Lila lo miró hasta que desapareció tras la colina, y luego volvió a barrer el porche, aunque ya estaba limpio. No le gustaba la idea de que enfrentara todo solo, pero sabía que no serviría de nada intentar detenerlo. Cuando Wyatt llegó a Silver Creek, el pueblo estaba más movido de lo habitual. Las noticias corrían rápido. Disparos en las colinas, forasteros de paso, un hombre herido visto rumbo al este con el brazo vendado y ensangrentado. El Marshal Hank Dalton lo esperaba frente a su oficina, el sombrero bajo y el cigarro consumiéndose hasta el filtro. «Buenos días, McGraw», saludó. «Me dijeron que tuviste visita». Wyatt desmontó y le entregó un papel doblado. «No eran visitas, Marshal. Eran intrusos». Dalton abrió el documento. Una declaración firmada por Lila, escrita con letra cuidadosa y firme. La leyó despacio. Luego levantó la vista. «Su marido tiene orden de arresto en Carson City. Sobornos, extorsión y unas cuantas cosas peores. Recibí el aviso la semana pasada, pero sin pista alguna. Me acabas de dar una». Wyatt no dijo nada. Esperó, con la paciencia imperturbable que lo caracterizaba. Dalton tiró el cigarro al polvo. «Enviaré un telegrama al Marshal del Norte. Lo atraparán antes de que cruce la frontera». Hizo una pausa. «¿Y tú? ¿Te quedarás allá con ella?» «Por ahora», respondió Wyatt. «No tiene a dónde más ir». El Marshal lo observó un momento, y una leve sonrisa se dibujó en su rostro curtido. «Siempre fuiste un terco, McGraw». Wyatt casi sonrió. «Se necesita uno para reconocer a otro». Para la tarde, el telegrama había sido enviado, y Hank Dalton prometió cabalgar hasta el rancho en 2 días con los documentos que limpiarían el nombre de Lila. Cuando Wyatt preparaba a Buck para volver, el Marshal lo detuvo. «Hiciste lo correcto, Wyatt. No muchos habrían tenido el valor». Wyatt ajustó la cincha y respondió con serenidad. Ya era hora de que alguien lo hiciera. El camino de regreso fue silencioso. La tierra se extendía amplia y vacía bajo el sol poniente. Wyatt pensó en cuánto tiempo había pasado desde que se había permitido arriesgar algo por otra persona. La última vez había sido por Nora McGraw, y le había costado todo. Esta vez se sentía distinto.
No más fácil, pero sí más limpio. Como si la vida le hubiera dado una última oportunidad para hacer algo decente antes de cerrar el ciclo. Cuando llegó al rancho, una delgada columna de humo se alzaba del techo. Lila estaba sentada en los escalones del porche, remendando una de sus camisas bajo la luz de una lámpara. Se levantó al verlo. ¿Y bien?, preguntó con ansiedad. Hank Dalton se encargará de todo, dijo él. Tu marido no llegará lejos. La ley ya lo está esperando. Ella lo miró largo rato, atrapada entre la incredulidad y el alivio. Luego, sus hombros se relajaron, dejando escapar todo el peso que había llevado encima. Entonces, se acabó, susurró. Wyatt asintió. Parece que sí. Lila dio un paso hacia él, lo bastante cerca para que él notara la suciedad en su mejilla y el moretón bajo la mandíbula, los últimos rastros de la vida que había dejado atrás. No sé cómo agradecerte, dijo con voz temblorosa. Has hecho más por mí que nadie en mi vida. Wyatt se movió un poco, incómodo con tanta emoción. No hace falta que me agradezcas. Solo haz algo bueno con el tiempo que te queda. Ella sonrió con suavidad. ¿Y tú? ¿Qué harás ahora? Él miró más allá de ella, hacia los campos que se perdían en la luz moribunda. Lo de siempre. Arreglar lo que está roto. Mantener el lugar en pie. Pero cuando sus miradas se cruzaron, ambos supieron que eso no era toda la verdad. Algo había cambiado entre ellos, algo que ninguno quiso nombrar, pero estaba ahí, callado, real. Esa noche cenaron juntos junto al fuego. Durante largo rato no dijeron una sola palabra. Y aún así, el silencio lo decía todo. Solo se oía el chisporroteo del fuego y la lluvia cayendo suave sobre el techo. Lila Mae Carter rompió el silencio con una voz baja, casi temerosa. «Pudiste haberte ido», dijo. «Pudiste haberme devuelto». Wyatt McGraw siguió mirando las llamas. «Lo intenté una vez», respondió. «No me gustó entonces, y tampoco ahora». Ella lo observó. La luz del fuego dibujando los años en su rostro. La soledad, las pérdidas, la fuerza silenciosa. «Aún la extrañas, ¿verdad?», preguntó en voz queda. Él asintió despacio. «Cada día. Pero extrañarla no significa que deba vivir como si yo también hubiera muerto». Lila extendió una mano y la posó sobre la suya. No fue un gesto atrevido ni romántico. Fue simple, humano. Una manera silenciosa de decir lo que ninguno sabía expresar. Wyatt no se apartó. Permaneció inmóvil, sintiendo el peso de aquella conexión tan pequeña y al mismo tiempo tan real. Afuera, la lluvia repiqueteaba contra la ventana con un ritmo lento, constante. Cuando al fin levantó la vista, habló con voz baja, casi vacilante. «No tienes que irte cuando lleguen los papeles. Puedes quedarte si quieres». Lila contuvo el aliento, aunque intentó sonar tranquila. «¿Y si lo hiciera?». «Entonces yo estaría aquí», respondió simplemente. «Eso es todo». No volvieron a hablar por largo rato. El fuego fue apagándose y la tensión que los había sostenido desde aquella noche en que ella tocó su puerta comenzó a desvanecerse. Por primera vez en muchos años, Wyatt McGraw sintió algo parecido a la paz. No la paz hueca de la soledad, sino la que llega al saber que alguien permanece a tu lado cuando afuera todo se oscurece. Fuera lo que viniera después, lo enfrentarían juntos. Y aunque no lo dijeron en voz alta, ambos lo entendieron. Habían dejado de ser extraños desde el momento en que eligieron quedarse. La primavera llegó despacio a Silver Creek. La última escarcha se derritió de los postes de la cerca. El río volvió a correr con fuerza, y la hierba brotó verde entre las grietas de la tierra dura. El mundo parecía empezar de nuevo, sin prisa y sin pedir permiso. Habían pasado 3 meses desde aquella noche de disparos en el rancho. El telegrama del Marshal Hank Dalton a Carson City había cumplido su propósito. Silas Beaumont fue arrestado en la frontera, demasiado herido para huir,
y ahora enfrentaba juicio por fraude, agresión y secuestro. La ley finalmente lo había alcanzado, y la noticia viajó por los pueblos más rápido que cualquier diligencia. Por primera vez en años, Lila Mae Carter era libre ante la ley y ante sí misma. El día que llegó la carta oficial, Wyatt la encontró sentada en el porche, con el sobre en las manos. El sello estaba roto, el papel doblado sobre su regazo. Ella lo miraba en silencio, con una expresión extraña, mitad alivio, mitad incredulidad. «Ya está», susurró. «Pensé que me sentiría diferente». Wyatt se apoyó contra la baranda cruzando los brazos. «La libertad no llega con fuegos artificiales», dijo. «Llega callada, igual que cuando te la quitan». Ella levantó la vista con ternura y reflexión. «¿Y tú? ¿Qué harás ahora que tu casa ya no es un campo de batalla?» Wyatt sonrió apenas. Pensaba mantenerla así, tal vez plantar unos árboles, arreglar la cerca del sur antes de que se caiga del todo. Lila sonrió también, y esta vez la sonrisa le llegó a los ojos. «No sabes estar quieto, ¿verdad?» «No le veo sentido», respondió él. «Estar quieto no detiene al viento». La vida en el rancho tomó un ritmo que ninguno había previsto. Trabajaban codo a codo, reparando el techo del granero, alimentando el ganado, sacando agua del pozo. Lila había aprendido las tareas con la destreza de quien nació entre tierra y sol, aunque sus manos todavía guardaban rastros de la ciudad. Cicatrices finas, una suavidad que el campo aún no le robaba. Había cambiado su abrigo elegante por una chaqueta de lona gastada, y los zapatos finos por botas viejas y llenas de polvo. Wyatt nunca lo dijo, pero cada vez que la veía cruzar el patio con las mangas arremangadas y ese gesto decidido, algo en su interior se aquietaba. Una tarde, después de reparar cercas bajo el sol, se sentaron frente al fuego, compartiendo café en lugar de whisky. Lila reclinó la cabeza en la silla, mirando las sombras que bailaban en el suelo. «¿Alguna vez extrañas el ruido?», preguntó de repente. Wyatt la miró. «¿Qué ruido?». «El de la ciudad, la gente, las voces, el bullicio». Ella sonrió apenas. «A veces lo echo de menos, pero luego recuerdo lo cruel que puede sonar la gente cuando se siente por encima de ti». Wyatt asintió despacio. El silencio también tiene su propio ruido. Uno aprende a vivir con él. Lila lo miró largo rato. «Creo que tú no sabrías qué hacer sin él». Wyatt encogió los hombros. «Supongo que no. Pero el silencio ya no suena igual que antes». Ella inclinó la cabeza, comprendiendo el sentido oculto de sus palabras. Ninguno habló más. Y en ese silencio compartido, tan cálido como el fuego, los dos supieron que, sin decirlo, ya se pertenecían al mismo lugar. El crepitar del fuego, el leve crujir del viejo piso de madera y el canto lejano de un búho llenaban el espacio entre ellos. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco el rancho volvió a sentirse vivo. No solo mantenido en pie. Lila Mae Carter plantó flores pequeñas a lo largo del porche, colores vivos que desafiaban la tierra seca. Wyatt McGraw pensó que no resistirían, pero florecieron, tercas, igual que la mujer que las sembró. Una tarde, Hank Dalton llegó a caballo con los últimos documentos legales. La prueba de la condena de Silas Beaumont y la confiscación de todas sus propiedades. Lila no quiso nada de aquello. Firmó los papeles con manos firmes. «No necesito nada que lleve su nombre», dijo dejando la pluma sobre la mesa. «Nunca me trajo nada bueno». Dalton asintió con respeto. «Eso, señora, es un nuevo comienzo si alguna vez he visto uno». Cuando el marshal se marchó, Lila se quedó junto a la cerca, mirando cómo desaparecía por el camino. Wyatt se acercó y apoyó un brazo sobre el madero superior. «Podrías irte a donde quieras ahora», dijo. «Carson, San Francisco, el este. Tienes un nombre limpio y una vida nueva esperándote». Ella giró hacia él.
Ya tuve suficiente de huir, respondió mirando hacia el granero y la llanura más allá. Este lugar se siente más como hogar que cualquier otro. Wyatt miró el horizonte, con una calma que llevaba años negándose. Entonces está decidido, dijo con simpleza. Los días siguientes fueron tranquilos de una forma que ninguno conocía. Las conversaciones se volvieron más ligeras, sobre cosas pequeñas. El clima, los animales, la luz que entraba por la ventana al amanecer. Pero bajo esas palabras simples, latía algo más profundo. Algo que no necesitaba nombre. Una tarde, cuando el sol se escondía tras los cerros, Wyatt regresó del campo con una pequeña caja de madera entre las manos. Encontré esto en el cobertizo, dijo, colocándola sobre la mesa. Lila la abrió con cuidado. Dentro había un lazo amarillento y un anillo de oro envuelto en un trozo de tela. ¿Era de tu esposa?, preguntó suavemente. Él asintió. La guardé demasiado tiempo. Creo que es hora de dejarla descansar como se debe. Ella vaciló un instante. ¿Quieres que te acompañe? Wyatt la miró con seriedad. No tendría sentido ir solo. Caminaron juntos hasta el pequeño terreno cercado detrás de los álamos. El sol se despedía en tonos dorados y rojizos. Wyatt cavó un hueco junto a la piedra marcada, colocó la caja dentro y la cubrió con tierra, despacio, sin prisa. Cuando se enderezó, Lila deslizó su mano en la suya. Él no dijo nada, pero apretó sus dedos con suavidad, y eso bastó. De regreso a la casa, ella lo miró en silencio. ¿Duele menos ahora?, preguntó. Wyatt pensó un largo momento antes de responder. No, dijo al fin, pero se siente distinto, como si al fin pudiera respirar otra vez. Esa noche se sentaron en el porche. El aire era cálido y quieto. Las estrellas fueron encendiéndose una a una, y el rumor del río se escuchaba a lo lejos entre los árboles. Lila apoyó la cabeza en su hombro. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí?, susurró. Wyatt sonrió con cansancio. No imaginé terminar en ningún lugar que valiera la pena recordar. Ella sonrió también. Supongo que la vida tenía otros planes. Él la miró entonces, y pensó en la mujer que había llegado a su puerta una noche de tormenta, y sin quererlo, había cambiado todo. Asintió despacio. Supongo que sí, dijo en voz baja. Se quedaron allí hasta que la lámpara se consumió, la luz derramándose sobre las tablas del porche. Ya no quedaban palabras, ni miedos, ni cuentas pendientes. Solo dos almas que habían soportado lo peor, aprendiendo, por fin, lo que significaba quedarse. Cuando llegó el amanecer, el mundo parecía nuevo otra vez. El rancho se mantenía firme, los campos verdes y abiertos. Y por primera vez en 20 años, Wyatt McGraw no se sintió un hombre perseguido por su pasado, sino alguien que vivía en su presente. El silencio ya no pesaba como antes. Era paz. A su lado, Lila Mae Carter, sin miedo y sin cadenas, sonrió como quien por fin ha encontrado su lugar. El viento sopló suave sobre la tierra, y por una vez, no trajo consigo dolor ni sombras, solo calma. Así terminó la historia que había comenzado con un golpe desesperado en una puerta solitaria, en el amanecer tranquilo donde ya nadie necesitaba ser salvado.